Vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de exponer tu palabra una vez más con mis hermanos aquí. Te pido que me ayudes a presentarla con claridad y que tu nombre sea glorificado y mis hermanos edificados aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Jericó. Cuando escuchamos la palabra Jericó, es posible que a nuestro pensamiento llega que en este lugar fue donde cayeron los muros con la conquista de Josué. Después de ellos rodear la ciudad por 6 días, una vuelta y 7 vueltas el último día. Pero posiblemente no viene a nuestro pensamiento cuando escuchamos la palabra Jericó, que este lugar se llamaba el lugar de la fragancia y que este lugar producía un bálsamo aromático que era exportado a diferentes partes del mundo. Posiblemente tampoco se nos ocurre pensar de Jericó que este era un lugar donde Moisés hubiera querido entrar. Cuando Moisés pecó contra Dios, Dios le dio una instrucción y él no hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo, mira, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le rogó y Dios le dijo, no me hables más de eso. Y nosotros encontramos en Deuteronomio 34, voy a ir allá para que ustedes vean, Deuteronomio 34, la misericordia de Dios con su siervo Moisés, pero también la firmeza de Dios, y particularmente van a ver un detalle de este lugar. Deuteronomio 34, versículo 1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negué y la llanura, y atención aquí versículo 3, también le mostró Dios a Moisés, la vega de Jericó, y dice sobre Jericó, ciudad de las palmeras, dice hasta Zoar, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Yo creo que ese es uno de los pasajes más tristes que yo encuentro en toda la Biblia, en que Moisés deseó ver esta tierra y no pudo entrar, solamente la pudo ver de lejos. La persona que nosotros vamos a estudiar esta mañana es Bartimeo. Y pueden ir conmigo a Marcos, capítulo 10. Bartimeo. El título de nuestro sermón esta mañana es una oportunidad para Bartimeo. Y es irónico que Bartimeo, aunque vivía en este lugar, entonces no podía disfrutar toda la belleza de este lugar porque era ciego. El pasaje que nosotros vamos a ver hoy nos va a enseñar algunas lecciones sobre el carácter de Dios, algunas maneras en cómo debemos acercarnos a Dios cuando estamos en necesidad y a valorar algunas cosas y bendiciones que tenemos que nosotros damos por sentadas. Las tenemos y no nos importan demasiado, no las valoramos. Vamos a ver este pasaje, los versículos del 46 al 52, y lo vamos a dividir en cuatro partes. Esas partes van a ser en cuanto a Bartimeo, su situación, su petición, su oposición, su solución. 4 palabras, todas terminan en ión. Situación, petición, oposición y solución. Esa va a ser la estructura del sermón en esta mañana. Vamos a leer el texto en el versículo 46 de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el versículo 46 vemos primeramente la situación de Bartimeo. La situación de Bartimeo. Pero es bueno saber un poquito entonces el contexto y el trasfondo de dónde se encontraba Jesús. Jesús está en camino a Jerusalén y está a aproximadamente una semana ya de ser entregado para ser crucificado. Y Jericó se encuentra en el camino que lleva a Jesús en la vía principal que conduce a Jerusalén. Es una especie como de highway, es una especie de vía principal. Se acostumbraba en ese tiempo que si había un maestro y estaba rumbo en esta ruta, había discípulos que iban con él, y mientras el maestro iba enseñando, los discípulos y las personas iban escuchando y haciendo preguntas. Están en la ruta de Jericó, y Jericó está solamente a unas 15 millas de Jerusalén. Jesús anteriormente había dicho que él iba a ser entregado y se iban a burlar de él, lo iban a escupir. Y dice en los versículos anteriores que Jesús iba delante de ellos y los discípulos estaban asombrados y aunque tenían temor, porque Jesús, sabiendo lo que le había de ocurrir en Jerusalén, aún así iba adelante con toda valentía, rumbo a Jerusalén. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Noten que dice Bartimeo el ciego. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Dicen algunos que el hombre ni siquiera tenía nombre. Posiblemente su papá se llamaba Timeo y la palabra Bar quiere decir hijo. Solamente se conocía como Bartimeo, el hijo de Timeo. Algunos dicen, bueno, posiblemente Timeo era el papá, tenía varios hijos y entre ellos tenía un hijo que era ciego y solamente a este lo conocían como el hijo de Timeo. Otros dicen que Timeo quiere decir impuro, aún peor su situación, hijo del impuro. Pero dice Bartimeo, el ciego. Una persona ciega en ese tiempo no tenía muchas opciones. Yo sé que en este tiempo mucha gente es indigente y usted lo ve en las calles pidiendo y uno le llama homeless. Nosotros sabemos que algunos verdaderamente tienen necesidad y no les queda otra alternativa que mendigar. Aún más en este tiempo, este Bartimeo era ciego y estaba en esta especie de vía principal donde la mayoría de gente estaba pasando. Tenía mucho sentido, si yo soy mendigo, estar en un lugar donde pasa la mayor cantidad de personas, especialmente en este tiempo cerca de la celebración de la Pascua, en que había miles y miles de personas yendo a Jerusalén. Este Bartimeo está sentado junto al camino y está mendigando, eso es, pidiendo limosna. Los judíos tienen un documento que se llama el Talmud, que es una especie de tradiciones orales que ellos escribieron y combina también la interpretación del Antiguo Testamento, pero es una especie de interpretación del Antiguo Testamento que viene a través de muchos maestros. Es como la interpretación y los comentarios de maestro sobre maestro y sobre maestro, que al final terminaron en los tiempos de Cristo, y aún todavía sobreponiéndose a las Escrituras, y eso es lo que Jesús también les corregía a ellos, que ellos sustituían la palabra de Dios por sus tradiciones. En este libro Talmud enseñaba que los pobres no tenían mucho valor, les llamaban incluso gente de la tierra, y una persona como Bartimeo en esta sociedad no era muy bien vista
y la gente, por supuesto, no le ponía mucho caso, mucha importancia. Y aquí está este Bartimeo, todo el mundo pasando, y él está mendigando. Posiblemente algunos le dan algunas cuantas monedas para ayudarlo. Esa es la condición y la situación de este Bartimeo. Pobre, ignorado, ciego, viviendo en una cultura donde no hay seguro social como ahora, no hay pensión, posiblemente no tenía ni siquiera familia que lo ayudara y no tiene otra opción sino que pedir y mendigar junto al camino. Ese es nuestro personaje de hoy. Posiblemente ninguno de nosotros está cerca de ahí, obviamente usted que está aquí hoy, ni siquiera tiene un familiar que esté en esta condición. Pero es bueno visualizar a Bartimeo y la condición que él estaba. Esa es su situación. En segundo lugar, veamos su petición. Versículo 47. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nicodemo está sentado mendigando y él oye el murmullo y la cantidad de personas que van pasando. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, posiblemente le preguntó, ¿quién pasa por ahí? Y le dijeron, es Jesús Nazareno. Ahora, noten lo que dice aquí, hay una especie de ironía aquí. Porque le dicen que va Jesús Nazareno y dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús Nazareno, dice él. Dice él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijeron que era Jesús Nazareno que pasaba, pero Bartimeo usa otra expresión. Él dice, hijo de David. La ironía que yo encuentro aquí es que el que está ciego físicamente parece ver un poquito más que los que realmente ven. Porque este Bartimeo le dicen que va a Jesús Nazareno y él se refiere a Jesús como hijo de David. Ahora, ¿qué es lo que este Bartimeo sabe de Jesús que la multitud ignora? Bartimeo, un judío entrenado en las Sagradas Escrituras, entrenado en el Antiguo Testamento, conoce 2 de Samuel capítulo 7, donde se habla del pacto de Dios con David, donde Dios le promete a David un descendiente, que un descendiente suyo sería el Mesías. Él, como judío entrenado en las Escrituras, debía conocer eso. También debía conocer el pasaje de Isaías 35, 4 y 6, donde dice que cuando el Mesías viniera, iba a dar vista a los ciegos y que los cojos saltarían y que la verdad y el evangelio sería predicada a los pobres. Eso está en Isaías 35, 4 al 6. La muestra de que el Mesías cuando vendría iba a hacer sanidades y señales que ningún otro habría hecho, también las conocía Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso y estaba un poco desanimado. Y él mandó a los discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús, cuando él mandó a los discípulos, inmediatamente empezó a hacer sanidades y milagros delante de los discípulos que Juan envió. Y mandó a decir a Juan, ve, dile a Juan, díganle a Juan, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el evangelio. Bartimeo dice, hijo de David era el título popular para el Mesías esperado y prometido. Y Bartimeo tiene la esperanza de que éste puede resolver el problema que él tiene. Este Mesías puede ayudarlo a él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este está gritando, no solamente oh, Jesús, él está gritando, está vociferando. Y noten la actitud, y es la primera lección que podemos aprender de Bartimeo. Él dice, ten misericordia de mí. Bartimeo no se siente que Dios le debe algo. Una vez yo estaba hablando con un compañero de trabajo y me dijo, mira, ¿sabes qué? La gente tiene que aprender a envejecer con gracia. Y él me estaba diciendo, ¿sabe que hay muchos ancianos que son muy gruñones? Les pasan los años y la vida y ya son ancianos y son gruñones porque viven como que la vida les debe algo, como que Dios les debe algo.
Una persona como Timoteo, ciega, viviendo a la merced de otros. Usted pudiera pensar, bueno, tal vez esta persona tiene tal vez el derecho de reclamarle a Dios y decir, Dios, ¿cómo tú me has puesto en esta situación? Yo, ciego, y viviendo en Jericó, en un lugar tan precioso, ni siquiera lo puedo ver y contemplar. Dios, tú eres injusto. Bartimeo dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una persona que pide misericordia sabe que está en miseria y está debajo. Una persona que está abajo necesita uno que está alto para tener de él compasión. Ten misericordia de mí. Una actitud de humildad es que notamos en el corazón de Bartimeo. Bartimeo, al acercarse Jesús Nazareno, que para ellos solamente es Jesús Nazareno, para él es el Hijo de David. Y es como si él viera una luz en el túnel y no venía un tren, como me corrigieron a mí una vez. Yo estaba hablando con un jefe y me dijo, yo veo una luz en el túnel de un problema que estamos enfrentando. Me dijo, asegúrate que no sea un tren que viene. En este caso, Bartimeo realmente veía una esperanza porque venía Jesús. Y él va a conseguir una solución. Bartimeo va a conseguir una solución a su grave problema. Sin embargo, gracias hermano, sin embargo, la solución de Bartimeo no va a venir tan fácil. La solución de Bartimeo va a venir con cierto tipo de dificultad, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es su oposición. La solución de Bartimeo va a venir, pero va a venir con cierta oposición. Noten el versículo 48. Versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando un maestro iba en camino a Jerusalén y estaban mayormente enseñando, la multitud que estaba ahí no veía apropiado que este hombre mendigo, que no tenía mucha importancia y ciego, pobre, estuviera interrumpiendo al maestro. Era como interrumpiendo la dignidad de este maestro que está enseñando. Y además, ¿quién eres tú? Y ellos dicen, muchos se le arrepentían para que callase, porque él estaba gritando muy fuertemente, era vociferando, era de manera desesperada. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Bartimeo actúa como estos muchachos que tú les dices, cállate y hablan más. Mejor es decirle a Bartimeo aquí, tú puedes, como uno le dice de manera irónica a los muchachos, de manera sarcástica, tú puedes hablar un poquito más fuerte. Más vale que le hubieran dicho a Bartimeo esto, porque dice que le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las mismas palabras, ten misericordia de mí, era su petición. Yo creo que alrededor de Jesús había una especie de anillo palaciego. En República Dominicana, yo sé que ustedes recuerdan que nosotros tuvimos un presidente ciego. Y decían, bueno, el ciego no es él, los ciegos son ustedes. Joaquín Balaguer era nuestro presidente ciego. Y yo siempre escuchaba que Joaquín Balaguer tenía un anillo palaciego. Y yo me decía, pero, anillo palaciego. Si Joaquín Balaguer es ciego, ¿cómo que ese anillo? Después fue que entendí que no es un anillo para ciego, sino un anillo palaciego del palacio. O sea, el anillo palaciego es un grupo de gente que no te deja llegar al presidente, no te deja llegar al líder y todo eso así. Que para tú llegar al líder tú tienes que hacer muchísimas cosas y a veces tienes que pagar. Aquí esta gente que está impidiendo que Bartimeo se acerque al Señor o que el Señor le ponga caso a Bartimeo, es como una especie de anillo palaciego. Bartimeo está tratando de capturar la atención del Señor y posiblemente el Señor no ha llegado donde él, solamente viene la multitud, los que están al frente y le están diciendo que se calle. Y él grita más y más. Dice, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Segunda lección que aprendemos de Bartimeo es su persistencia. Su persistencia. Simplemente nosotros, si extrapolamos esto al mundo espiritual, solamente clamamos con verdadera insistencia cuando entendemos que nosotros estamos en verdadera necesidad. En verdadera necesidad. Como alguien que estaba leyendo dice que a veces uno ora y nuestra oración es tan apática que si a mí no me importa lo que yo supuestamente quiero, ¿por qué debería importarle a Dios?
Estaba leyendo a Spurgeon comentando de este pasaje, hablando de la oración específica. Dice él que muchos de nosotros oramos en el closet y oramos en familia y oramos en la iglesia y podemos recitar doctrinas cuando estamos orando y todo eso. Y pedimos y realmente no pedimos nada realmente. Oh Dios, yo te pido porque los niños de África y todos los niños del mundo, bendícelos. Oraciones generales. Como que uno ora a Dios y le pide a Dios como que no soy un ser inteligente, una persona que nos escucha y no les damos mucha importancia a eso tampoco. Y dice Spurgeon, ese tipo de oración debe ser tediosa aún para ellos mismos que las presentan y por supuesto para los que escuchan esa oración. Nosotros vamos a notar más tarde que la oración y el ruego de Bartimeo, además de ser persistente, es específico. Vamos a ver un poquito más tarde. Dice, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es una persona también que no le da pena, no le da vergüenza aquí, que la multitud lo está asediando y presionando. No clames, ¿qué quieres? No, él tiene confianza de que el Hijo de David puede tener misericordia de él. Seguía gritando a todo pulmón. En Job, capítulo 35, versículo 6, leemos, dice aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Aunque en ese tiempo los pobres, y una persona como esta, a un pobre y ciego, que le llamaban gente de la tierra, que no le daban mucha importancia, Dios es diferente en este caso porque Dios no desestima a nadie. Dios no desestima a nadie. La solución de Bartimeo está cerca. Y ese es el cuarto punto que vemos en los versículos 49 a 52. Su solución. Vimos su situación, vimos su petición, vimos su oposición. Ahora vamos a ver nosotros su solución. Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Dice la primera parte, entonces Jesús, deteniéndose. Una cosa que yo estaba pensando aquí, que Dios siempre tiene tiempo. Jesús iba en camino a ser crucificado y a ser humillado en solamente unos 7 días a Jerusalén. Y aún así Jesús se detiene a atender el ruego de una persona que para ese tiempo en la sociedad era insignificante. Una vez estaba un líder de pastores y de hombres de Dios, y este hombre estaba muy ocupado y todo eso así, y él estaba tratando de que este hombre entendiera cuál era su prioridad realmente, y él dijo que él estaba ocupado y no tenía tiempo para atender a la gente. Dice, pero tu ministerio realmente, tu enfoque, tu trabajo realmente es precisamente la gente. A mí me llama la atención que cuando uno ve el ministerio del Señor y su ministerio con la gente, Jesús era como si a él no había manera de interrumpirlo realmente. Aun cuando lo interrumpían, él respondía basado en la situación y enseñaba una lección. Dice Jesús deteniéndose. Notan que Jesús no fue a Bartimeo, sino que Jesús se detuvo y el lenguaje original es, la idea es que se paró firme en un lugar esperando que Bartimeo se acercara a él. Algunos comentaristas dicen que lo hizo intencionalmente para que quede claro que Bartimeo realmente era ciego, de manera que vieran al hombre viniendo a Jesús, y Jesús se detuvo esperando que él viniera. Él no fue donde él. También otros dicen que en esta área en Jericó había muchas paredes y había caminos un poquito difíciles de transitar, y que posiblemente Jesús se fue a un lugar, se puso a un lugar bien plano y cómodo para que el ciego pudiera llegar con la menor dificultad. Pero aún así dice que Jesús se detuvo. Lo mandó llamar. Llámenlo. Mandó llamarlo. Sirve aquí como una especie de reprensión a los que estaban impidiendo que Bartimeo se acercara al Señor. Dice, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama.
tal vez los mismos que estaban impidiendo que él se acercara a Jesús, ahora cuando Jesús manda a decirles, entonces ten confianza, ahora cambia el tono y dice, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50, él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Noten aquí la tercera lección sobre Bartimeo, arrojando su capa. Es la confianza de Bartimeo. Usaban una sobrecapa la gente, su ropa, pero este hombre ciego en el camino, esa sobrecapa también le servía para sentarse y estar cómodo ahí. Pero él, cuando es llamado, dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Yo estaba pensando en un comediante que se llama el Boris, en Santo Domingo. Él fue como 2 días a Puerto Rico, 3 días. Y cuando vino de allá de Puerto Rico 2 días, ya hablaba con un puertorriqueño, que como se le pegó el... Si el Boris hubiera estado aquí, y él era uno de los que le estaba diciendo que no, pero ¿para qué tú voceas? Cuando Jesús lo mandó a llamar, número 1, el Boris le hubiera dicho, oye, vaya, Barty, te llama. Número 2, cuando dice aquí, dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Si el Boris hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Bartimeo, oye, Barty, déjate esta cosa, esta capa. Y posiblemente Barty le hubiera respondido con un chuipi, hombre, ¿qué quiere esa capa? ¿Para qué yo quiero esa capa? Bartimeo está aquí demostrando realmente una tremenda confianza de que, mira, esa capa ya, si la usaba para sentarme en el camino, ya no la voy a utilizar más. Viene a Jesús. Oigan, la profundidad teológica que este hombre está presentando aquí. Ellos le dicen, mira, ¿tú sabes quién viene por ahí? Jesús Nazareno. Bueno, lo conocían como Jesús Nazareno, el carpintero y todo eso así. La multitud. Pero este hombre muestra más perspicacia y entendimiento espiritual que la multitud, porque le llama hijo de David, el título mesiánico. Conocía las escrituras. No era solamente Jesús Nazareno, era el Mesías, y él entendía que a él se acercaba y que solamente en él estaba su esperanza. Noten el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera puede decir, pero ven acá, ¿no es obvio lo que este ciego necesita? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Cómo que quieres que te haga? Pero tú no ves. Aún yo noto otra actitud en Bartimeo también. Este hombre no está amargado tampoco. Porque si él está ciego y viene Jesús y Jesús le hace esta pregunta, él pudo haber respondido, pero ven acá, tú no me ves. Lo van a ayudar, pero como quiera tiene una actitud de que la vida y Dios le debe a él algo. Hay gente que envejece y llega a la vida así. Y aún muchos que no están tan viejos y viven así, porque la vida les debe. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que son ayudadas por años por una persona y con el tiempo pasa algo y esta persona le falla y esa es la persona que esta persona que fue ayudada repudia más. Es increíble. Eso habla también de la depravación y la maldad del corazón humano. La persona que te ayudó por 15 años ahora te hace una sola cosa así, es la persona que tú más desprecias. Bartimeo no tiene una actitud aquí porque Jesús le hace una pregunta que parece obvia. ¿Qué quieres que te haga? Yo estaba pensando, si Jesús te preguntara a ti hoy y te pusiera una especie de cheque en blanco como parece ser este, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú responderías? Suponte que solamente puedes seleccionar una sola cosa. Y Jesús te está diciendo hoy, ¿qué quieres que te haga? Mayormente uno pensaría en su mayor y principalmente en su mayor necesidad. Si yo pudiera pedirle a Jesús que haga una cosa por mí, ¿qué pediría yo? Este hombre sabía bien lo que él quería. Ahora, tú dices, ¿pero por qué pregunta? Porque es algo bastante obvio de lo que necesitaba este hombre. Algunos sugieren es que Jesús quería oír de él exactamente lo que él quería para cuando él se lo concediera, sea más evidente lo que él hizo y ser glorificado también. Como hizo un versículo por ahí,
Dios quiere que le pidamos para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando le pedimos a Dios algo particularmente y Dios responde, podemos decir con confianza, yo le pedí esto y esto y esto al Señor. ¿Y sabe qué ocurrió? Bueno, el día tal y tal y tal, yo necesitaba tanto y el Señor mandó, han oído muchos testimonios de eso, mandó 120 y tantos dólares que necesitaba. Dios se ha glorificado así. Pero también, ¿qué quieres que te haga? Es para que sea evidente a los que están oyendo también de lo que Jesús va a hacer. Otra cosa que yo consideré también, ¿sabe que Jesús se manejaba como un ser humano? Como lo que era, Dios y hombre al mismo tiempo. Y él, usted no estaba con él, hablando con él, y usted estaba hablando, y antes de usted terminar, no, cállate, yo sé lo que tú vas a decir. No, Jesús hablaba con la gente, le hacían preguntas y se respondía. En los versículos anteriores también, cuando Juan y su hermano Jacobo están discutiendo de cuál sería el mayor, Jesús les pregunta, ven acá, ¿de qué te están discutiendo en el camino? Ellos estaban hablando de quién sería el mayor. Entonces, cuando la gente entonces no responde, porque Jesús no hace pregunta porque quiere saber algo, es para saber también lo que hay en tu corazón. Entonces, cuando ellos no responden ahí lo que estaban hablando, Jesús entonces les enseña con una parábola y toma un niño, se lo pone aquí y les dice, mire, ustedes quieren ser mayores, ustedes tienen que ser como niños. Y además, los hombres en las naciones se manejan de esta manera, que quieren gobernar y como oprimir a los demás. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande será vuestro servidor. Pero Jesús hacía preguntas y hablaba con la gente normal. ¿Qué quieres que te haga?, le dice Jesús. Dice el versículo 51, sigue diciendo, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Note la palabra maestro aquí. Hay por lo menos 4 niveles de la palabra maestro que utilizaban ellos. Hay Rab, Rabí, Rabán, Raboni. Él utiliza la palabra Raboni, que es el mayor título de honor que se le puede dar a una persona. Es el mayor título de honor que se le puede dar a una persona. Utiliza Bartimeo aquí. Él le dice maestro, que quiere decir Raboni. ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó y se le apareció a María Magdalena? El mismo término utilizó María Magdalena y le dijo Raboni. Bartimeo está utilizando el término de mayor honor que él conoce, no Rab, no Rabí, no Rabán, sino Raboni. Mi maestro, mi Señor, le dice el ciego. Dice, maestro, que recobre la vista. Yo estaba pensando en el Señor, parado, hablando con Bartimeo. Y pensé en la relación que yo tengo con los peloteros, especialmente los peloteros dominicanos con que yo estaba más familiarizado. Cuando yo solía ver juegos de pelota, no tanto, pero cuando estaba un poquito más en eso, yo tenía una especie de relación de odio y amor con los peloteros, particularmente con los jonroneros. ¿Por qué? Porque los jonroneros son muy buenos, pero aún así el promedio de bateo de ellos es 300. Eso quiere decir que de cada 10 veces que van al bate o tienen una oportunidad, van a fallar 7 veces. ¿Y qué ocurría? Usted está en un juego, las bases llenas, y hay veces que daban un jonrón con las bases llenas. ¡Ah, Sammy Sosa! Pero una cosa que yo notaba de los jonroneros es que se ponchaban en los momentos más cruciales también. Yo no he visto peloteros que se ponchen más que un jonronero. Sí, batean duro y la sacan y todo eso así, pero se ponchan muchísimo. Yo tenía ese tipo de relación con ellos. Pero Jesús, aquí parado, preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo presenta lo que él quiere. Aquí, con el Señor, no habrá fallo. No habrá fallo porque Él tiene todo poder. Versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. En otras versiones, porque esto está también en Lucas y en Mateo, dice que Jesús teniendo compasión de él,
hizo que recobrara la vista. Le dijo, tu fe te ha salvado. En algunas traducciones dice, te ha sanado. Y usted dice, bueno, acá, ¿fue que se salvó espiritualmente o se sanó? Yo pienso que es ambas. El contexto aquí parece ser que recobró la vista, pero va más allá. La gente en el Antiguo Testamento se salvaba con la confianza en un Mesías que habría de venir, y no tenían que ver al Mesías para ser salvos. No tenían que haber visto al Mesías. En este pasaje aquí, nosotros sabemos y notamos que este hombre tenía una fe verdadera en el Mesías que habría de venir, y podemos entender que o se salvó en ese momento también, o ya era salvo también, porque ya confiaba en el Mesías. Además de la sanidad física, recibió su vista. Dice, enseguida recobró la vista. Y es bueno también un recordatorio aquí para los milagreros que andan por ahí, que están haciendo milagros en la televisión, o preparan campañas de que para sanar, y sanan a la gente de que unos dolores de cabeza, y unos dolores de espalda, que usted no puede comprobar lo que es. Eso es una falsedad. Y ponga su mano en el televisor, para que si usted pone la mano en el televisor, después de mandar, por supuesto, $100, y es una pena que mucha gente cree esas cosas. Y si usted está metido en ese movimiento, cuidado, usted está siendo engañado. Dice aquí, enseguida recobró la vista. Eso no es de que mucha parafernalia y muchas cosas y mucha preparación. Enseguida recobró la vista. Eso no era un dolor de cabeza que usted no puede comprobar. Era una persona conocida en el pueblo. Dice, Bartimeo, el ciego, lo conocían. ¿Por qué? Porque era conocido ahí. No había duda de que este hombre realmente recobró la vista, porque la gente lo conocía. Yo estaba leyendo en estos días unos artículos sobre lo que están en tecnología, realidad virtual o realidad aumentada. Y es que usted con unos lentes hace muchísimas cosas, o coge su teléfono, ¿verdad? Usted quiere medirse unos tenis, usted no tiene que ir a la tienda. Usted va a coger su teléfono y usted se lo va a poner, por ejemplo, a un zapato, o a su pie, mejor dicho. Usted se lo pone a su pie, el teléfono, y entonces usted ve en el teléfono su pie con el tenis o con el zapato que usted quiere, y el zapato como que se adapta así. Eso es increíble, es el mundo que estamos ahora. Se llama realidad aumentada. Y yo dije, usted sabe lo complejo que es un ojo humano. Jesús está en realidad aumentada hace mucho tiempo. Crear un ojo o reparar un ojo que estaba dañado, que no veía totalmente, usted sabe lo complejo que es eso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Inmediatamente dice, recobró la vista. Y noten aquí la actitud de este Bartimeo, porque dice que, y seguía a Jesús en el camino. Ustedes saben que hay mucha gente que viene a la iglesia por un tiempo. Ellos tienen un hermano o una hermana. La hermana tiene un problema grave de salud, desesperado. Ellos vienen a la iglesia y ore por mí, y se ora por ellos, y se les da cariño genuino, y se les ayuda, y duran 3, 6, 7 meses en ese proceso. Dios tiene misericordia y los sana también. ¿Qué ocurre con esa gente después que se sana? No vuelven a la iglesia, porque venían por el pan, no por el Salvador. Como dijo Ken allí, venían no por la cara, sino por lo que hay en la mano, no por el Señor, sino por lo que Él le puede dar. Qué penoso eso. Yo he conocido casos así, aún cuando estaba en Santo Domingo también, casos de personas casi, de verdad, con una situación desesperada de su hijo y todo eso así, en la iglesia, fiel ahí, todo eso así. El muchacho se sanó, adiós Lola, como dice, más nunca más esa persona. No es el caso de Bartimeo aquí. Dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino, después de haber sido sanado, también glorificaba a Dios. En otra pasaje dice, y que la gente glorificaba a Dios, él seguía a Jesús en el camino, tenía una actitud también de agradecimiento. ¿Usted sabe que la vida de este Bartimeo cambió totalmente? Hay una canción que me gusta, se llama Bartimeo así también, el ciego, de un cantante. Dice, Bartimeo, como un niño corrió por doquier. Todos vieron algo extraño en él. Bartimeo, ya ve, Bartimeo, ya ve. Dice, como un niño se deleita en la vegetación y el paisaje le da inspiración. Bartimeo, ya ve, Bartimeo.
un cambio completo de vida. Jesús es compasivo, es otra lección que aprendemos. Dice que Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Cómo podemos nosotros concluir con este pasaje? Si uno lo aplica al plano espiritual, podemos pensar en que Jesús, así como estaba pasando por el camino enfrente de Bartimeo, Jesús está pasando por el camino de tu vida hoy. Bartimeo tuvo una oportunidad para lograr su petición, una oportunidad. Tú tienes también una oportunidad hoy. Isaías capítulo 55. Esto va para los que no conocen al Señor, que saben que sus pecados no han sido perdonados y que necesitan un Salvador. Saben que si mueren tendrían que enfrentar la condenación eterna porque nunca sus pecados han sido perdonados. Isaías 55, si lo puedo encontrar, aquí lo encontré. Noten que dice el Señor. Isaías 55, 6 al 8. Miren cómo Dios invita a esos que no lo conocen. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si hay una persona aquí que no conoce al Señor, yo te motivo. Ven al Señor, humillado, pidiendo por misericordia, que Él abra tus ojos espirituales y que Él te salve. Y Él va a tener de ti misericordia, como la tuvo de Bartimeo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las lecciones que aprendimos de Bartimeo, de su confianza en ti, de su persistencia, de su actitud de humildad, de su gratitud, aún después de recibir lo que él quería, Dios. Dios, cómo tú tienes tiempo siempre y cómo tú eres grande pero no desestimas a nadie, y de cómo tú eres un Dios compasivo, Padre de huérfanos y defensor de viudas, Dios. Gracias por tu palabra y gracias que podemos nosotros ir a ti derramando nuestros corazones genuinamente, pidiéndote de manera particular lo que necesitamos, y tú en tu bondad respondes en tu sabiduría, Dios. Te damos gracias, pedimos que podamos disfrutar nuestro tiempo juntos aquí, el tiempo de comunión, que la comida nos caiga bien a todos, que podamos pasar un rico tiempo de comunión entre nosotros los hermanos acá también. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.